FM 94.7. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Derecho de Réplica. Como todos los miércoles, tenemos temas de interés para abordarlos desde diferentes perspectivas y obviamente con un fondo jurídico. Como siempre, los invitamos a que nos contacten a través de las redes sociales, a que sintonicen también a través del 94.7 o a través del www.lanuevafm.com.mx. Tenemos los teléfonos en cabina, el 12-502-06. Y bueno, pues como todos los miércoles, ya decíamos, tenemos temas muy interesantes. Nuestro compañero de locución, Pedro Sergio Becerra, bueno, se incorporará en un momento más a la cabina de este estudio para que podamos entrevistar a nuestra invitada del día de hoy, una destacada activista y periodista, conocida ampliamente. Ella es Patricia Chandomí. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, buenas noches a este espacio. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Para nosotros ha sido un gusto siempre abrir espacios a compañeros de los medios, vamos a llamarlo así, claro, sí. Activistas, pero sobre todo para abordar temáticas de interés que en este momento, digamos, están despertando polémica en algunos sectores de la población y que requieren pues que se abran estos espacios también para la radio, para escuchar opiniones diferentes y sobre todo de personas que como tú viven los temas de manera intensa como activistas, ¿no? Bienvenido, Pedro Sergio. Sí, una disculpa, gracias Alfredo por comenzar el programa. Y bueno, una disculpa a los que nos escuchan el día de hoy. Pues ya hiciste una presentación muy acertada de nuestra invitada el día de hoy. Patricia es una de las activistas más reconocidas en el estado en el tema del feminicidio, pero no solo se dedica a hacer la denuncia, sino también como activista imparte talleres a quienes lo solicitan. Y bueno, Patricia, no es un tema, es un tema que lamentablemente está vigente en la agenda del Estado, no institucional, pero sí en la agenda de la sociedad chiapaneca, y pues podríamos comenzar por ahí, ¿no? Apenas lamentablemente se supo de otro feminicidio el día de ayer o antier en Comitán. Ayer. Y lo importante en estos temas es hacerlos públicos, ¿no? No ocultar esos datos y esos sucesos muy lamentables. Y podríamos comenzar por ahí, ¿no, Pati? ¿Cómo percibes tú después de la amplia denuncia y de las marchas que hubo por el tema del feminicidio a lo que está aconteciendo actualmente? Pues es lamentable, del 2010 para acá en realidad se ha en dimensiones extraordinarias, 400% ha aumentado el número de feminicidios. En el 2012 se cerró con 92 asesinatos violentos de mujeres y aproximadamente 60 podrían tipificarse como el delito de feminicidio. Aquí cabe aclarar que no cualquier asesinato de mujeres es feminicidio, ¿no? Sino tiene que tener ciertas características de acuerdo al Código Penal de Chiapas, tiene ciertos elementos para tipificarlo como feminicidio. Pero al menos de enero a la fecha llevamos más de 70 muertes violentas de mujeres y un aproximado de 40 pueden tipificarse bajo este delito. Pues qué lamentable, sobre todo porque se ha insistido mucho en el tema, y creo que tú también lo habías comentado en las redes sociales, que no solo consiste en perseguir y detener a los culpables del feminicidio, sino que deben aplicarse políticas institucionales para prevenirlo. Y eso, pues no todavía no vemos una campaña institucional muy fuerte en ese tema, ¿no? Claro, fíjate que al menos en el 2012 el 30% de las víctimas de feminicidio fueron a poner su denuncia ante las autoridades. Y las autoridades tuvieron dilación de la justicia
o tuvieron una sanción, digamos, mediana, que no tuvo un impacto real para disuadir el término, que el feminicidio es la expresión última de una violencia de género. Generalmente la mayoría de quienes de quienes son víctimas de feminicidio viven una vida antes de violencia, ¿no? De golpes, amenazas, humillaciones, y viene el atentado principal contra su vida cuando deciden dejar al agresor, ¿no? O cuando el agresor encuentra a su pareja o expareja con otra persona. Entonces, como el feminicidio es un asesinato de odio y es un mensaje de propiedad de esta mujer es mía y mía vas a ser y te lo voy a demostrar a través de herirte, humillarte y en tu cuerpo, entonces precisamente por eso falta también de parte de la autoridad un mensaje de frenar, ¿no? Si yo como mujer voy y pongo ante las autoridades una denuncia, es necesario que sea una sanción ejemplar, mínimo de unos 6 meses, pero que sí dé un calambrón a ese potencial feminicida, ¿no? Si ya me dejó el ojo morado, si ya me amenazó, ya me puso el cuchillo en el cuello, pues sí, la autoridad necesita ponerle una sanción más efectiva para disuadir finalmente de que cometa un feminicidio. Sí, obviamente estamos hablando ya de la máxima expresión. Sin embargo, haces referencia bien a elementos que se pudieron haber, medidas precautorias que pudo haber tomado la autoridad, digamos, para evitarlos en un momento dado. Pero también yo creo que hay que ver, y esta es la parte yo creo que tú trabajas muy bien cuando lo haces con grupos, la que tiene que ser la parte esta formativa de la mujer para poder identificar, ¿no?, esta serie de actos que son que lastiman su persona, ¿no?, y que en un momento dado se generan pues en un escenario que obviamente en todo momento les es desfavorable, ¿no?, el entorno familiar, del hogar, y que genera pues que este temor de la denuncia oportuna ante las autoridades. Desde esta perspectiva, digamos, ¿desde qué momento tendríamos que estar haciendo el trabajo de concientización, ¿sí?, a toda la sociedad, ¿no?, y particularmente al sector femenino? ¿Cuáles son las edades? ¿Cuál debería de ser entonces la estrategia a través de la cual empecemos a atender, digamos, de manera preventiva con la mujer, cómo poder identificar esto y prevenir y evitar, digamos, caer en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, no solo se trata de momentos, sino también de espacios. La violencia se reproduce en los distintos espacios en donde nos desempeñamos las mujeres. Nosotras decimos que vivimos en un sistema patriarcal que tiene como eje el dominio de los varones por encima de las mujeres, ¿no? Y eso lo podemos ver en todos los espacios. Por ejemplo, cuando a la niña le dicen plánchale la camisa a tu hermano, o en espacios comunitarios. Hoy daba una charla y decía, en las comunidades a veces quienes se llevan la proteína del hogar son los varones, ¿no? Es a quienes se les sirve la presa más grande, y ya las mujeres de verdad les toca el hueso, ¿no? Porque se privilegia siempre al varón, incluso en el precio que te cobra una partera es superior si el producto es niño y es inferior si el producto es niña. Entonces vivimos en una sociedad donde se reproduce la desigualdad en los distintos espacios, y también tiene que ver con la exclusión de las mujeres hasta en el lenguaje, ¿no? Tenemos nuestros libros de texto donde dice el hombre creó, el hombre descubrió, y ignora completamente el aporte de las mujeres en una perspectiva histórica. Y esto no solo se alimenta del discurso académico, ¿no?, o del discurso del conocimiento, sino también tenemos una religión que parte del pecado, de cómo estamos viviendo ahorita, del castigo divino, es por culpa de una mujer, ¿no? La conquista aquí en México también es por culpa de una mujer, el papel de la Malinche, ¿no? Entonces las mujeres siempre estamos en la historia como perversas, ¿no?, como manipuladoras. Entonces a través de distintos discursos se reproduce la subordinación de las mujeres,
y eso lo vemos en todos los ámbitos, en el educativo, en el callejero. Un ejemplo actual y que es muy fuerte, que ahorita las feministas le estamos poniendo nombre, es el acoso callejero, ¿no? Cuando mucha gente piensa, ay, son piropos, son halagos, y encima lo tienes que vivir bien y disfrutarlo porque, ay, qué bonito que te molesten en la calle, que estás muy buena, que estás muy no sé qué, cuando en realidad eso es un delito, ¿no? Que te estén molestando, sí, es un acoso y debería estar tipificado, ¿no? Entonces, son elementos que en la cultura machista nos han enseñado que hasta los debemos disfrutar, ¿no? Entre más número de piropos juntes, quiere decir que estás muy guapa, que la sociedad te acepta muy bien. Sin embargo, la lectura es una lectura de acoso. Imaginemos un hombre que desde que sale de su casa o que salga en pantaloncillos y que le estén chiflando, le estén molestando, y de lo más variopinto personajes, ¿no? Desde hombres viejos, jóvenes, con distintas facciones. Entonces, no se percibiría de igual manera. Sin embargo, las mujeres siempre, de la edad que estemos, sí vivimos esta situación. Pues es un problema multidisciplinar y que me parece que aún no ha permeado en la institución o en las instituciones, que el tema del feminicidio debería ser un combate de manera integral, como tú ya lo has mencionado. Pues está desde que naces, desde que vas a nacer, ya está esa concepción, incluso dentro de las propias mujeres, las mamás, decir, bueno, este color azul es porque va a ser niño, o le compro ropa color rosa porque va a ser niña. Desde ahí empieza esa diferenciación, y me parece que ha sido muy acertada en ese comentario de el tema de debe haber una campaña. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en España, había una campaña institucional de los juguetes, que la planchita y la casita y la muñeca no es una concepción, bueno, solo para la niña, ¿no? Sino que también el niño debe saber que la plancha la debe utilizar para planchar su ropa, ¿no? O cosas como esas. Y de alguna otra manera empiezan a permear esos tipos de campañas institucionales de equidad de género, y que de alguna otra manera sí influye y disminuye el tema del feminicidio en esos lugares, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa. Estamos con la activista Patricia Chandomí hablando sobre el tema del feminicidio, y aprovechando que está también con nosotros, vamos a hablar de un tema que ella también conoce muy bien, que es sobre Alberto Patristán y la libertad que posiblemente alcance el día de mañana. Regresamos en un momento. Derecho de réplica. En un momento regresamos. Escuchas la nueva FM. Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7, la nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo. Hola familia de Vamos por la Salud. Soy tu amigo el doctor Jorge Higuera Nadal, presidente de la Asociación Cubana para el Estudio y Tratamiento del Capítulo Cubano de la IAS y sección de la Sociedad Cubana de Anestesiología y Reanimación. Los invito a que escuchen a mis amigos el doctor Eloy Morales y al patrón Dieguito en la nueva FM 94,7. Vamos por la salud. Los periodistas Alfonso Carbonell Chávez y Miguel González Alonso tenemos una cita en su programa Me Queda Claro, a través de la nueva FM 94.7. Me Queda Claro, reflexión, análisis y crítica. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me Queda Claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. La nueva FM 94.7. 94.7. La nueva FM. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Estamos platicando con la doctora Patricia Chandomí, activista en temas de derechos humanos enfocados al tema de género, y sobre todo en el tema del feminicidio, que es un tema muy lamentable que se está dando en nuestro estado, bueno, no solo en nuestro estado, también en nuestro país, y es un concepto que no distingue raza, religión,
nivel social, ubicación, y me parece que es interesante lo que nos está comentando Patricia. Y bueno, ¿ha habido acercamientos o ha habido pronunciamientos institucionales en este sentido después de las marchas que hubo? Sí, claro, hubo la instalación de los consejos municipales para la erradicación de la violencia de género. Sin embargo, ha sido como nada más de parte de las instituciones, y falta ahí la participación de la sociedad civil, sobre todo de aquellas que de alguna manera estamos involucradas en el tema, ¿no? En la defensa. Falta, por ejemplo, incluir a los familiares de las sobrevivientes de los familiares que han sido víctimas de feminicidio. Al menos en San Cristóbal hay un grupo pequeño como de 3 o 4 familias que han trabajado juntos, y es diferente cómo afrontan y cómo incluso hasta ayudan a otros familiares que también están pasando por ese proceso para vivir de una manera, digamos, más llevadera ese tema, ¿no? Cuando son víctimas de feminicidio, porque el feminicidio no solo implica el asesinato de una mujer con odio, ¿no? Sino también, en la mayoría de los casos, como es Chiapas, implica también niños huérfanos, y también la pelea, la disputa entre la familia del homicida o del feminicida y la familia de la víctima, ¿no? Entonces está también ahí una pugna de ver con quién se va a quedar, cuando los niños tienen con quién quedar. Sin embargo, en otros casos también se huye el feminicida o se va preso y muere la mamá, y los familiares son pobres o simplemente no se quieren hacer cargo de los niños. Entonces también falta un programa integral institucional que apoye a esos niños que su mamá fue víctima de feminicidio, ¿no? A través de becas, un espacio donde estar, un seguimiento, ¿no? Apoyo psicológico además, porque no ha de ser nada fácil que tu papá haya matado a tu mamá, ¿no? Y que se cuente en el pueblo, en tu familia, y que tú crezcas con esa idea. Alfredo. Sí, hace una semana, precisamente en la ciudad de Tapachula o en la costa, se daba cuenta de un caso exactamente como lo acabas de señalar, y evidentemente quedan muchas personas sin un marco de atención integral, ¿no? Que eso es la parte, yo creo que lamentable. Por una, ¿cómo es que se rompe el tejido social en principio, ¿no? Porque ya bien lo decías, hay 2 familias que por alguna circunstancia se van a poner en pugna, ¿no? Y a eso súmale el núcleo social, familiar, amistoso, ¿no? Y por otro lado, la parte crítica de la consecuencia de todos estos actos, que bien terminan siendo evidentemente los hijos, ¿no? Quienes a lo largo del tiempo tendrán que crecer con eso. Han habido, como bien señalas, algunas expresiones, inclusive este año, como resultado de la propia marcha y algunas otras acciones, una campaña institucional que, como tú dices, no llega a permear. O sea, ¿qué se puede hacer si tomamos en cuenta que no somos conscientes, como sociedad, no somos conscientes de todas las problemáticas sociales que tenemos a nuestro alrededor hasta que nos pasa algo, ¿no? Y esto viene a colación por el ejemplo que dabas de las familias que están haciendo ese trabajo en San Cristóbal, ¿no? Desafortunadamente somos de ese tipo de sociedad, ¿no? Te tiene que pasar algo o estar en un supuesto para que empieces a tomar conciencia de la necesidad de atender esa parte, ¿no? Pero si esto no tiene una contraparte bien clara y definida de atención institucional, pues entonces nos perdemos, ¿no? Porque entonces empiezan a ver como en este inmenso mar de problemas, como pequeñas islas que se van estableciendo, y tampoco tendemos las redes necesarias como para poder generar de forma conjunta, integral, soluciones que caminen, ¿no? En un mismo sentido, ¿no? Y en este caso es, hacia donde yo lo veo, es erradicar cualquier forma o manifestación de violencia de género, ¿no? Sí, desgraciadamente vivimos en una sociedad que nos educa de manera distinta a los hombres y a las mujeres se nos educa para servir, ¿no? Y para encontrar nuestra realización como personas en el servicio al otro, y ese servicio está
en soportar cómo es ese otro, ¿no? Y también nos adoctrinan en distintos discursos, ya decía yo, religiosos y hasta mediáticos, de cómo es ese amor, ¿no? Ese amor romántico, de que, perdón, me traiciona y yo le perdono, anda con otra, pero yo soy la principal y yo lo perdono y me subordino. Entonces, estas son cuestiones que van abonando a la reproducción de la violencia, porque de alguna manera también se reproduce la desigualdad. Y esto tiene que ser como integral, debe participar la familia, transformar los medios, mejorar los contenidos, ¿no? Y también valorar el aporte de las mujeres. Yo decía que las mujeres estamos haciendo de todo y en todo, ¿no? Y un caso que es mi tema, particularmente la prensa en Chiapas. En el 2009 yo hice un monitoreo de cuántas noticias hablan de las mujeres y solo el 20% de las noticias, es decir, 2 de cada 10 noticias hablan de las mujeres. ¿Y dónde están las mujeres en la prensa en Chiapas? Están en Nota Roja y en Sociales, ¿no? Y en Nota Roja está por violencia, víctimas de feminicidio o de violencia de género, violencia física generalmente, y como protagonistas de algún evento social, cumpleaños, fiestas, bautizos, cosas de ese tipo. Entonces es una gran discriminación hacia nosotras porque estamos haciendo deportes, pero no estamos en la sección de deportes más que una notita por ahí perdida. Estamos haciendo economía y no nos buscan salvo para preguntarnos qué opinamos del precio de las tortillas. Entonces en cada uno de los espacios se nos va excluyendo y se va minimizando nuestra participación. Y las pocas mujeres que llegan a un puesto de poder, de visibilización, resulta que luego cortan la escalera y ya no permiten que otras mujeres vayan feminizando los espacios, ¿no? Feminizar la empresa, feminizar la política, la educación y demás. O sea, todo está construido desde la visión masculina. Y bueno, obviamente el tema más dentro de esta desigualdad, lo que más afecta o en lo que se ha puesto muchísimo más atención, sobre todo en los últimos, ha tenido que ver con las acciones de violencia, porque sistemáticamente, como tú bien señalas, estamos aceptando patrones, ¿no? Y los continuamos fomentando, ¿no? Es decir, cuando en la televisión o en las películas, ¿no? Lo que tú decías, se crea como esta sensación de que, bueno, es casi normal que alguien que se le falte el respeto a las mujeres con relación a las relaciones sentimentales, ¿no? O al hecho de asumir este papel siempre sumiso o relegado en la toma de decisiones, llámese cualquier proceso que sea político, social, económico, ¿no? Y entonces es cuando se empiezan a presentar estas situaciones. En Chiapas se presentó por ahí, o se firmó un convenio con organizaciones de la sociedad civil. ¿Tú tienes algo con relación a ese convenio por la igualdad que fue como en marzo, creo? Pues yo tengo conocimiento de los comités municipales de erradicación de la violencia, pero yo digo, en este caso particular es necesaria la participación de la sociedad civil, ¿no? Y de los familiares de las víctimas de feminicidio, que son muchos y algunos ya con trabajos. Y fíjate que ya en ese caso yo he visto que en las familias que hay un proceso de justicia en que de alguna manera se aprendió al feminicida, las familias tienen un proceso como de paz, pero todas aquellas que el feminicida está libre, escapó o incluso hasta lo premian, fue fiscal aquí, lo mandan a otro lugar y la familia está intranquila, ¿no? O sea, sufre mucho, hay tensión, hay conflicto, división, no hay un proceso de acompañamiento psicológico. Entonces, eso también es otro frente que hay que dar. Y el 23 de septiembre se presentó una campaña ciudadana para erradicar la violencia de género, ¿no? Esto es a título de organizaciones civiles, organismos de derechos humanos y algunas activistas, pero esto es a nivel ciudadano, se está dando talleres, capacitaciones
y también entendiendo que no solo es un trabajo de gobierno, sino también de ciudadanía, ¿no? Y de irnos cambiando el chip, abrir los espacios, platicar de esto en otros espacios que no son tradicionales, ¿no? Sino ir poco a poco masificando el mensaje. Sí, obviamente hay una corresponsabilidad, pero sin lugar a dudas una buena parte de influencia que pueden generar las propias instituciones precisamente de la apertura de estos espacios. Tú puedes tener, ¿no?, un taller, una conferencia, una plática, una sensibilización, por ejemplo, para centros educativos, pero si no te permiten, no te dan las facilidades, porque luego también eso te encuentras, ¿no? Sí. Entonces, es ahí en donde dices, bueno, yo como ciudadano quiero aportarle, ¿no? Casi vengo, participo, pero denme las facilidades para que esto verdaderamente pueda haber este proceso de corresponsabilidad, ¿no? Fíjate que has dado en el clavo en un tema que es incluso mucho más general, no solo en el tema del feminicidio. Lamentablemente en Chiapas, y lamentablemente que se dé en el ámbito institucional, en los temas relacionados con los derechos humanos, cuando se tratan de una forma institucional no se ha avanzado nada, al contrario, me parece que hasta se ha retrasado. Por eso la ciudadanía o las ONGs y diversas asociaciones civiles tienen un protagonismo muy importante en Chiapas, porque institucionalmente no se está haciendo nada. Ahora, ¿qué sucede? Y tú lo has mencionado, lo que por lo menos debería ser la institución gubernamental es facilitar los medios de comunicación. Tenemos un canal 10, tenemos estaciones de radio que escuchan en todo el estado, y deberían abrirse canales o espacios informativos o espacios a estas ONGs o activistas para que a través de esos medios difundan los talleres o hacer spots con ellos, porque me parece que mencionaba Pati algo muy importante también, la participación de las víctimas colaterales, por decirlo así, que son los familiares, ¿no?, de las víctimas del feminicidio, y sería muy interesante escuchar a una mamá, a una hermana o a un hijo ya grande decir qué pasó antes, ¿no? En algún momento ellos percibieron que pasaba algo y lamentablemente no se pudo hacer nada, y eso te puede ayudar a encontrar patrones de los familiares o del entorno sobre la víctima y poder detectar a potenciales feminicidas, ¿no? Y eso no se ha aprovechado por parte de la institución, y eso me parece que sería un instrumento muy importante, ¿no? Platicar con los familiares y te digan, bueno, sí, le gritaba, ¿no? O no la dejaba salir, o no permitía que la mamá entrara a su propia casa a platicar con su hija, ¿no? Cosas como esas. Me parece que sí es muy importante. Vamos a un corte, se nos está yendo muy rápido el tiempo, ya estamos a la mitad del programa y regresamos en unos minutos para seguir hablando con la doctora Patricia Chandomí sobre feminicidios. A mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca. Derecho de réplica. En un momento regresamos. 19 horas, 30 minutos. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el libramiento sur, número 485, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El sufragio femenino significa el reconocimiento a la igualdad en la participación política, además de que cada mujer pueda decidir sobre su vida y aceptar la posibilidad de la elección de mujeres para estar en cargos de representación pública, derecho ejercido anteriormente solo por hombres. Apenas unos días se cumplieron en Chiapas 88 años en que se otorgó este derecho a la mujer, a votar y ser votada. Fue en 1925 cuando la entidad se otorgó este derecho a las mujeres del Estado, así como los derechos de ciudadanas, declarándolas jurídicamente iguales a los hombres. Es decir, que Chiapas fue el estado donde se aprobó primero el derecho del voto femenino,
que en otras partes del país. Fue el tercer estado en ejercer ese derecho universal de la mujer. Desde hace 88 años fuimos pioneros en decretar el derecho en Chiapas y actualmente el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del estado de Chiapas, ha puesto de manifiesto que la mujer chiapaneca ha logrado tomar conciencia de su propio ser y día con día deberá intensificar la búsqueda de su propia identidad. Faltan muchos eslabones por superar, pero con la participación de las chiapanecas en los asuntos nacionales, locales, en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos, se seguirá el rumbo de la transformación y con ello lograr mejores prácticas democráticas. La nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. México está en tus oídos y en la hora nacional conoceremos todos los detalles del Programa Nacional de Derechos Humanos. En la salud, el suicidio infantil y juvenil. ¿Quién fue don Belisario Domínguez? Descubriremos la riqueza nutrimental de un ingrediente muy nacional, el camote. Y en la música, la banda MS. Soy Osvaldo Silvas, Alan Ramírez de banda MS en la hora nacional. Domingo 10 de la noche en la hora nacional con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Si te gusta la cumbia, el merengue, una nalgadita, la quebradita, donde se encuentran las mujeres amanecieron hoy de suerte porque esta noche decidido me voy por toditas mujeres. Y todo lo grupero, no te pierdas de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Son grupero. 94.7. Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro, qué chulo amanecí, qué bárbaro. 94.7 es lo que quieres escuchar. La nueva FM. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con la doctora Patricia Chandomí conversando sobre feminicidios y nos decías, Pati, ahorita que estamos en el corte, que efectivamente sí hay patrones en este tema del feminicidio y nos podías comentar más sobre el tema. Sí, yo decía en un principio que el feminicidio es la culminación generalmente de una vida llena de violencia, es decir, antes ya hubo golpes, ya hubo insultos y ya hubo testigos. En muchos casos, como dice el comercial, la familia lo sabía, los vecinos lo sabían, sin embargo no intervinieron porque restaron importancia en este sentido de que es su vida, se van a arreglar, y a mí me parece que si esos familiares que hoy tienen a sus hijas asesinadas, muertas, tuvieran la oportunidad de repetir esos episodios, seguramente hubieran intervenido. Entonces, el restarle importancia a la agresión, incluso a veces vemos a personas con el ojo morado, con el brazo golpeado, y cuando le preguntamos y nos da como argumentos poco convincentes, decimos, bueno, es su vida. Sin embargo, ya cuando trasciende y pasan estos actos, que es el feminicidio, que es el asesinato con odio de las mujeres, es cuando dice, ay, cómo no la ayudé, cómo no la orienté. Los patrones son el aislamiento. Generalmente a la mujer que sufre violencia se le aísla de sus redes sociales, desde la familia, los amigos, las amigas, las vecinas, es decir, no te juntes con esas mujeres chismosas, te están metiendo chisme, tú a tu casa. Entonces el potencial feminicida también aísla, rompe con las redes de solidaridad de las mujeres. Aparte, el hecho de que la mujer depende económicamente del feminicida o de su agresor, para llamarlo, si en dado caso no es feminicidio, pero sí hay una vida de violencia de género, eso también limita las oportunidades de las mujeres de independizarse, aunque no es un factor decisivo, porque hay mujeres que ellas sostienen su hogar, incluso llegan a sostener a su compañero económicamente y aún así permiten la violencia hacia ellas. Entonces, no necesariamente la dependencia económica es un factor, aunque a veces sí influye. Otro tema que influye es la falta de sanciones. A veces la comunidad lo sabe, los vecinos lo saben y nadie le dice nada. Si un hombre golpeador
pasara 3 meses, pon tú no de cárcel, pero que estuviera obligado a barrer la calle de su colonia todos los días como una sanción de vergüenza social, seguramente se la pensaría 2 veces para volverlo a hacer. Entonces la falta de sanción hace que crezca la ola de impunidad para los agresores. Sí, tienes razón. El mismo sistema de justicia tiene demasiadas fallas en estas llamadas medidas precautorias, porque cuando una mujer va, en primer lugar, no existe una orientación práctica. Por ejemplo, que yo no he escuchado en la televisión que diga dónde está la agencia de fiscalía de las mujeres o que atiende violencia de género. No te dicen dónde está. Si tú tendrías que buscarla, van a una agencia del Ministerio Público, le dicen que no es ahí, que tiene que ir a la otra y en fin. Esa es la primera barrera. La segunda, para que pasen ante un agente del Ministerio Público, dilatan horas para que te atiendan. La tercera, cuando lo único que hacen es emitir una notificación de una acta administrativa que se levanta, trámite burocrático 100%, y se la dan a la propia mujer, que le tienen que entregar esa acta administrativa al agresor. Entonces imagínate cuál va a ser la reacción del agresor cuando su propia pareja le entrega una notificación de un citatorio del Ministerio Público. O sea, desde ahí estamos muy mal, porque no hay hay una pereza burocrática sobre este tema que me parece que es lamentable que salga la gente a la calle o salgan los activistas a la calle para que el gobierno reaccione, o por lo menos reaccione de manera limitada, pero reaccione, ¿no? Claro, el gran cuello de botella es la impartición de justicia, porque imagínate, hoy esta noche llega mi esposo, me amenaza con un cuchillo, me saca, salgo descalza con mis 2, 5 hijos y voy a pedir ayuda y me dicen, sí señora, ya le tomamos la denuncia, ahora regrese a su casa. O sea, ¿cuál casa? No tengo casa, y no solo no tengo casa, sino que mi vida realmente corre peligro, porque además en la mayoría de los casos, cuando el agresor se entera que la mujer fue a poner una denuncia, la rabia, el odio, el coraje crece más al momento de que regresa la mujer. Entonces se expone a la mujer, y en la ley está contemplada unas medidas de protección de 72 horas hacia esa mujer, ¿no? Porque efectivamente esa mujer corre peligro. Y como estos casos, te digo, en el 2012, el 30% de las mujeres víctimas de feminicidio fueron en esta situación, a decirle, oiga, es que me quiere matar, ¿no? Mi expareja me quiere matar. Entonces, no señora, paciencia, vamos a reconciliarnos y demás. Y resulta que las terminaron matando. Entonces, en el tema de la administración de justicia se tiene que desatorar, ¿no? Tiene que ser más ágil, y se tiene que dar medidas de protección a esa mujer y a su familia, a sus hijos, ¿no? Refugios, opciones de manutención. Entonces tiene que ser toda una política integral, de tal manera que se disuada o se impida que ese delito que está latente se realice. Pues sí, tienes razón, sobre todo porque en este estado burocrático en el que nos encontramos, no solo hablamos de estado en Chiapas, sino del país, ¿cuántos funcionarios de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto nivel tienen 2 o 3 personas custodiándoles su casa o custodiándoles a ellos como si les fueran a hacer algo? O sea, y este personal de seguridad que se utiliza para cuidar sus propias casas y sus propios autos y lavarles sus carros, podrían servir para cuidar a estas mujeres valientes que han puesto una denuncia, que además es importante mencionarlo. El solo acto de ir a poner una denuncia es un paso muy importante, claro, que no cualquier mujer se atreve a dar. Y lamentablemente cuando lo da no hay el apoyo institucional hacia esta mujer. Te digo, esto de que se le dé a la propia mujer la notificación para que acuda ante el agente del Ministerio Público es una aberración. Y lo otro que tú comentas, no hay un refugio temporal para las mujeres de este tipo, ¿no? Y me parece que sí falta mucho por trabajar en este tema, ¿no? Claro, y además una atención integral, es decir, ¿cómo trabajo yo con esta mujer?
para que no regrese a ese círculo de violencia de género, ¿no? Y cómo también trabajo con sus hijos, ¿no? Con sus hijas, para que también no vuelvan a reproducir ese patrón. Y esa es una atención integral que tiene que ver con muchos temas y que no se ha querido hacer porque implica un diseño muy fuerte. Sin embargo, es necesario y urge, porque Chiapas está dentro de los 10 estados con mayor número de feminicidios, ¿no? Y no es que antes no hubiera, siempre han existido, pero antes se le daba carpetazo con esta figura de crimen pasional, ¿no? Fue crimen pasional, bueno, se lo merecía porque la encontraron con el amante, y entonces con ese tema de crimen pasional se disolvía el delito de feminicidio. Y con esto quiero ilustrar un comentario que la otra vez, acompañando un proceso a una persona, me decía que la atacaron cuando su expareja la encontró platicando afuera en la calle con un vecino, y me dice, te juro que yo no estaba haciendo nada. Y le dije, no, es que no me lo tienes que decir, como te encuentren. Ninguna pareja, hombre o mujer, tiene derecho a quitarte la vida como te encuentres. Si te haya encontrado con uno, con dos, con tres, platicando, comiendo, bailando, lo que estés haciendo, nadie tiene el derecho de quitarte la vida, ¿no? Y entonces sí es necesario decirlo, que hay una permisibilidad social, ¿no? Te andaba poniendo el cuerno, pues estuvo bien que la hayas matado, ¿no? Y ahí tenemos la canción de Al preso número 9, ¿no? Todavía se hace apología de los asesinatos por justicia de honor machista, ¿no? Si te estaba engañando, entonces sí merece la muerte. Y hay familias que incluso la propia familia de la víctima lo legitima, ¿no? Y precisamente con estas ideas hay que irlas erradicando y hay que ir desmontando este machismo, pues piedra por piedra, ir señalando cosas que no son naturales y que no pueden ser permitidas. Patri, ¿y cuándo fue la última vez que hubo una manifestación pública en las calles sobre el tema del feminicidio? Pues la que yo tengo más fresca es la del 23 de septiembre en San Cristóbal, que se presentó la campaña, que también va a ser replicada en otros municipios como Tapachula, y ahí se hizo un performance, ahí estuvieron familiares de las víctimas y estuvieron otras organizaciones. Como es un tema que nos atraviesa a todas las mujeres, porque en todo el estado, y además no reconoce clase social, todas las mujeres somos potenciales víctimas, aunque Chiapas tiene características diferentes a estados, por ejemplo, del norte, donde la mayoría muere a manos de desconocidos. Aquí no, aquí 7 de cada 10 víctimas de feminicidio mueren a manos de conocidos, de parejas y exparejas, ¿no? Entonces muchas organizaciones, activistas, y aquí al menos Tuxtla tuvo muy buena respuesta, porque es una preocupación real. Y como yo ya he dicho, no se trata de tener cárceles llenas de feminicidas, porque afortunadamente Chiapas, al menos la autoridad, ha dado una mediana respuesta efectiva en el tema de detención de feminicidas. Pero no queremos cárceles llenas de feminicidas, lo que queremos es mujeres vivas, libres, ¿no? Y respetadas. Entonces hay que atender, urge un programa integral para atender la violencia de género y frenarla desde un principio, y esto tiene que ver con educación, con mejorar los contenidos mediáticos y de manera especial la administración y la procuración de justicia. Muy bien, Pati. Vamos a una pausa para el último bloque sobre feminicidios, y espero nos dé tiempo para platicar sobre Alberto Patistán, que es el tema que está en todos lados. Regresamos y vamos al último bloque. Derecho de réplica. En un momento regresamos. Tu estación, la nueva FM, tu frecuencia 94.7. Sucesos. Donde surge la noticia, ahí están Marvin González y Juan Carlos Vilchis Genovés, quienes les informan de las noticias frescas y confiables, fidedignas y reales. Usted se informa antes que nadie, de 7 a 8 de la mañana, todos los sábados y domingos. Sucesos, la nueva FM 94.7. ¿Por qué esperar hasta las 8? Escúchenos. La mejor dosis de música de los 80s, 90s y 2000.
Soy Daniela León. Escúchame sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana por la nueva FM 94.7. Y ponle play a tu día. Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7, la nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo. Entrevistas, noticias, música. Esta es La Nueva FM. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Bueno, nos quedan solo unos minutos para terminar el programa. Estamos platicando con la doctora Patricia Chandomí sobre el tema del feminicidio y no sé si vaya a haber alguna actividad sobre estos temas en los próximos días, Patricia. Sí, el día de mañana, jueves 31 de octubre a las 4:30 en la Plaza Catedral de San Cristóbal de las Casas, la Marcha Mundial de Mujeres está convocando para participar en un altar de muertas para conmemorar la vida de todas las víctimas de feminicidio en Chiapas. Pues muy bien, Alfredo. Pues bien, invitar a la ciudadanía, ¿no?, que se sume a estas expresiones, que podamos pues contribuir en este esfuerzo que están haciendo ustedes desde la sociedad civil para impulsar para erradicar la violencia. Cerramos el tema del feminicidio, Patricia, no sé si tengas alguna otra opinión y quisiera aprovechar este espacio que nos queda para darnos tu opinión sobre pues el día de hoy sale publicado en el Diario Oficial de la Federación lo que el día de ayer se había anunciado ya en las redes sociales, la reforma del Código Penal Federal para que el profesor Alberto Patistán sea indultado el día de mañana y pueda alcanzar su libertad. Tú eres una activista, le has dado seguimiento a este tema también, por encontrarte también allá en San Cristóbal, y no sé si nos podrías dar tu opinión sobre el tema. Mira, en la experiencia que yo tengo acompañando a mujeres que han estado presas y sobre todo injustamente presas, me parece que no importa las formas de cómo salga, sino que salga, porque es una vida perdida, son 13 años que no ha disfrutado a su familia, a sus hijos, a sus nietos, y además se ha enfermado demasiado. Y muchos activistas están dándole vuelta a las formas que no les parece, pero entonces ¿cuál sería la opción? ¿Que siga preso? O sea, es muy injusto. Me parece que quienes hemos pisado la cárcel acompañando a personas que nada más hemos estado ahí unas horas, es una vida bastante difícil, ahora de años y ahora inmerecidamente. Entonces yo creo que no se vale andar viendo las formas de que no, que yo quiero que salga bajo este esquema, bajo el otro, que le pidan perdón, que no sé qué. Para mí el punto, y esto lo digo a nivel individual como persona, el punto es que salga libre porque se lo merece, y no importa a quién haya que agradecerle, con quién haya que tomarse la foto, pero finalmente que se logre el objetivo de que Alberto Patistán deje la cárcel que le han dado de manera inmerecida. Claro, y sobre todo porque aún fuera de la cárcel puede continuar con su lucha, ¿no? Hemos visto la gran labor que ha tenido Patistán preso, aparte de pues, aguantar 13 años en este recluido y de una manera pues bastante lamentable, porque incluso lo mandaron un tiempo a Tepic, quiero pensar, a Nayarit, no sé, al norte, ¿no? Y pero aparte de eso, la gran labor que él ha ayudado desde la cárcel a liberar a otros presos en una situación como similar a la que él se encuentra, ¿no? Sí, Alberto Patistán es una gran persona. Platicas con él y dices tú, esta persona tiene un espíritu tan libre que lo único que está preso es su cuerpo. Es muy noble, muy solidario, y pues gracias a su gestión fueron liberados pues todos los presos de La Voz de la Mate que estaban solidarios y adherentes. Él intervino
y me parece que fue una labor muy noble que mostró la calidad de persona que es, sobre todo en ese acto cuando va y entrega las cartas de liberación y él le dice espérenme, a mí me falta más tiempo, ¿no? En un acto hasta de humildad humana. Por eso digo que es necesario que de una u otra manera, no, sin importar los medios, Alberto Patistán tiene que salir, porque es una gran persona, ¿no? Y yo ayer puse en mi muro que seguramente habrá organizaciones civiles o incluso gubernamentales que se quieran colgar, ¿no? Y se quieran atribuir su liberación. Sin embargo, sí, a tomarse la foto. Sin embargo, la liberación de Alberto Patistán es el trabajo de muchas personas, ¿no? Y no solo de los últimos meses, sino de muchos años, de sus familiares, además de las personas del bosque y de organizaciones que nunca lo dejaron solo, que lo visitaron, que le dieron ánimos, y yo creo que en su corazón está guardado el nombre de tantas personas que lo ayudaron y que nadie de manera egoísta, hablo tanto para las organizaciones civiles, ONGs y tanto gubernamentales, se puede atribuir su liberación. Más bien yo creo que es un trabajo en conjunto de muchas fuerzas, de muchas organizaciones nacionales e internacionales, de sus familiares, de sus vecinos en el bosque, que finalmente están viendo el fruto de tantas luchas, ¿no? Sí, y sobre todo yo igual he leído mucho en las redes sociales y yo me atreví a hacer ese comentario en Twitter, que realmente el triunfo de esta libertad que esperemos el día de mañana, pues se puede decir de todos, pero realmente el triunfo es de él y su familia, ¿no? Al final de cuentas, porque pues él es el que resistió 13 años sin doblarse, y él de otra manera, como mencionaba, apoyó, utilizó su situación para apoyar a más gente, ¿no? Y pues la entereza que ha mostrado su hijo en todo este tiempo, ¿no? Sí. Me parece que es digno de reconocerlo. Y lo que, como tú me mencionas, que aprovechando esta situación, es lógico que algunas organizaciones empiecen a criticar o a montarse en este escenario, ¿no? Pero me parece que pues el triunfo es nada más de él y de su familia, ¿no? Sí, que se debe cumplir el objetivo, ¿no? Que salga libre. No importa si satisface la mirada, la perspectiva de tal o cual organización, sino simplemente que se le haga justicia abriéndole la puerta de la cárcel. Sí, no olvidemos que aquí tuvimos precisamente a su abogado, nos contó de manera amplia y detallada, ¿no? Todos los pormenores de las situaciones por las que el proceso, ¿no? Sí, aquí estuvo con nosotros Leonel pasar y muchas Sandino cosas, Rivero, ¿no? Estuvimos platicando con él y nos contó todas las peripecias que pasaron jurídicamente y las amenazas que hubo hacia él. Y el indulto era lo último, era la última instancia que ya veían venir, pero obviamente pues aquí también se presenta por el otro lado, de parte del aspecto de la justicia, si es que se existiera y que al final de cuentas no hay manera de resarcir todo el daño que ya se hizo, pero bueno, una salida es el indulto. Pero por la otra parte también lo que se está presentando, digamos, en el escenario nacional, ¿no? El hecho de que se tenga que recurrir precisamente a este tipo de modificaciones o arreglos institucionales al marco jurídico para poder en algunos casos sacar adelante, ¿no? A un luchador social, un activista ampliamente reconocido, o también en algunos otros casos, ¿no? Haciendo a un lado completamente el caso Patistán, algunos otros cubrir o encubrir, ¿no? Actos que son contrarios totalmente al Estado de Derecho en el que tenemos, ¿no? Recordemos la reforma que hicieron en el Distrito Federal al Código Penal con el propósito de atenuar algunas conductas, ¿no? Sí, de todos, una vez que Enrique Peña Nieto tomó protesta, ¿no? Y que ahora, bueno, se haga para tratar de resarcir o componer algo. El detalle es que todos lo sabemos, no es el único que está en esa condición y en esa situación, entonces tendrá que haber un replanteamiento serio de parte de todas las autoridades para que no solamente esta es la punta del iceberg, pero detrás de todo eso hay una serie de injusticias más que seguramente el sistema de justicia deberá de atender. Nos quedan 2 minutos. Patricia, ¿algún último mensaje al auditorio sobre el tema? Sobre lo que gustes. Pues me parece que Alberto Patistán es un claro ejemplo de cómo la impartición de justicia en nuestro país y como perspectiva histórica tiene clase y tiene
raza, ¿no? O tiene etnia. Quienes están presos, los más pobres, y si son indígenas, con menos recursos. Y el hecho de que Alberto Patistán, a 13 años de estar injustamente preso, se le reconozca su inocencia, y no tiene que ver con que una autoridad le reconozca la inocencia, sino tiene que ver con que la sociedad sabe que es inocente y que estuvo injustamente preso durante 13 años. A mí me parece que ese es un mensaje que lo tiene muy claro Alberto Patistán, y que va a salir sin importar los medios, y que a través del trabajo de mucha gente, y que también de cierta manera abre la puerta para que otras personas en su posición como luchadores sociales, indígenas, pobres, puedan también salir bajo un esquema similar. Bueno, pues nada, agradecer tu presencia, Pati, y bueno, vamos a seguir permanentes, ¿no?, con este tema. Una vez lo tuvimos con tu hermana, atendimos el caso Patistán y otros más. Y seguramente por ahí vamos a volver a contar con tu presencia. Fue un gusto platicar contigo, tenerte en Derecho de Réplica. Pues gracias, Patricia, por acompañarnos. Este espacio está abierto siempre para ti, para todas las voces que de alguna otra manera necesitan expresar ciertos temas que en otros medios de comunicación no se tocan. Y bueno, al auditorio, para agradecerles que nos hayan escuchado una hora, que nos vemos el próximo miércoles en Derecho de Réplica, y les agradezco al grupo ROCAF por el espacio que nos brindan cada semana. Gracias. Duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. La Nueva FM 94.7 presentó Debate, derecho, cultura, educación, política, Derecho de Réplica, el único programa de la radio en Chiapas, conducido por expertos juristas. Esta es una producción de Grupo ROCAF, Derechos Reservados 2013.